Llegó sin aliento a la parada del Metrobús en plena capital de la provincia de Buenos Aires, la otra capital, cuyo pasado, cuenta la frase hecha, fue el futuro del país. Uno que nunca llegó. Se sentó, respirando agitada. No era para menos, venía del infierno. Uno que estaba tan cerca y a la vez tan lejos de la civilización. La barbarie de la que hablara Sarmiento, justo detrás de las cosas, esperando en gateras al momento de dar el zarpazo. Su juventud la había tomado desprevenida, engañada, humillada en la flor de sus sentimientos, llevada a la guarida del león como una presea al dios infernal. Su juventud era también lo que le permitió correr tantas calles agónicamente, medio desnuda como estaba, con los jirones de sus ropas ya de por sí provocativas, porque había querido agradarle al seductor, mostrando las bondades de su jovencísimo cuerpo. El sedimento seguía en su boca, el otro era parte de las humedades de su himen deshecho a golpes de lujuria. No había fresco en esa madrugada, pero sin embargo ella tiritaba de frío, se estremecía por momentos y se removía en el duro asiento de metal sin adornos, ya que todo lo que no estuviera amurado era roto o destrozado en este país degradado. Y de esa involución cultural no se salvaba ni siquiera la ciudad de La Plata, de esplendor pasado por agua de miseria, donde las diagonales masónicas lindaban con los descampados infernales, donde agentes del diablo acechaban en todo momento. El cansancio la adormeció, aunque no quisiera. Había sufrido tanto, y aún tendría que sufrir mucho más. ¿Qué les diría a sus padres? Se había escapado de su casa para ir con el seductor, había traicionado su confianza y encima le sucedía eso, lo inimaginable, lo horrendo. Para evitar dormirse, luego de cabecear un par de veces, se puso de pie y recorrió de ida y vuelta un segmento de la parada de ese Metrobús, encastrado como un aborto arquitectónico en plena avenida, y en ese momento, en la calle misteriosamente desierta donde solo a las perdidas pasaban algunos autos, notó por primera vez las telarañas. No estaba segura de haberlas notado antes. Toda la estructura de metal del Metrobús estaba llena de telarañas, sobre todo en los ángulos de los techos de material plástico traslúcido, en la cartelería que mostraba un mapa de calles, en todas partes. Era como en esas decoraciones de Halloween que se ven en las películas estadounidenses. Era extraño no haberlo notado, pero se dijo que no estaba en condiciones de notar nada. No sabía qué hora era. Se dejó olvidado el celular en la cartera que llevó en la casa ubicada en la calle Averno al 600 y pico. En ese momento no le daba la importancia debida. Sabía que se había salvado de una buena. Pero lo del celular y su billetera con el documento tarjeta constituía un problema, que tarde o temprano debería comunicarle a sus padres. Ella se puso a temblar al pensar en su padre, y se sentó para dejar de temblar. Se dijo que ellos se alegrarían de tener a su hija viva, y que eso sería suficiente para atenuar la ira de su padre. Aunque se engañaba, su padre era un huracán de violencia desatada, por eso se había volcado al seductor, un hombre mayor y muy buen mozo que se había fijado, que fingió fijarse e interesarse en ella, debía admitir, por más doloroso que fuera, y que tendió sus redes con la paciencia de la araña. Que la envolvió en telarañas simétricas a las que envolvían ese Metrobús. Lo que le dieron para amansar su voluntad debió reanudar su efecto ya que ella, muy a su pesar, se quedó profundamente dormida. Un sueño que cayó como el sudario de la muerte, y del cual solo se despertó al sentir una presión en el pecho. Al abrir los ojos se encontró atada a su asiento, al duro lecho reclinatorio, como para la misa de horror. Era algo alucinatorio. Una densa enredadera de fortísimas telarañas la unían a aquel reclinatorio, mientras una serie de sonidos insectívoros que venían desde debajo de la estructura, en los intersticios donde solo viven aquellos seres que han estado antes del hombre y que aún seguirán estando después. El Metrobús estaba lleno de telarañas por los cuales podía deslizarse aquella araña gigante, mutante, que, al fin, nada teatralmente, hizo su acto de aparición. Una hórrida cosa llena de patas peludas, de un cuerpo demasiado pesado para moverse con aquella agilidad casi felina.
Pero lo peor era que ese monstruo tenía un rostro humano, varios en realidad, 4, para ser exactos. Y que además de patas peludas tenía otras extremidades de una anatomía del horror adolescente. Las extremidades estaban erguidas y sedientas de ella, despedían, propiciatoriamente, un sedimento que luego sería derramado sobre ella, dentro de ella. No solo la devorarían como un bocado suculento, sino que le robarían todo, comenzando por la inocencia. La cosa se acercó hacia ella, las 4 mismas caras que la retuvieron en la habitación del hijito de uno de ellos, divorciado y que solo pasaba algunos fines de semana. Esa habitación en donde le arrebataron el fuego sagrado de su feminidad inocente estaba decorada con motivos a un superhéroe estadounidense íntimamente emparentado con las arañas. Todo muy apropiado, ya que su seductor, quien la llevó a esa supuesta fiesta solo para entregarla a sus amigos, había actuado con la tenebrosa paciencia de una araña. La criatura al final se lanzó sobre ella, patas peludas y fálicas incluidas, para repetir de forma alucinatoria el horror real, horriblemente real, cometido en la casa del infierno. Se despertó cuando la policía apareció, avisada por los primeros usuarios del Metrobús. Pero el daño ya estaba hecho, y tal vez fuera definitivo. Ella no vería, de ahí en más, en cada hombre sino la cara de uno de sus destructores. Tal vez nunca pudiera obtener una libertad condicional de la prisión de su mente, la única que es en verdad inescapable.